Fíjense qué interesante. Yo voy a hablar de algunas cosas muy específicas porque ¿qué es un psicópata? Ya lo contestó Silvia, ¿no? ¿Cómo detectar al psicópata? Ya lo contestó Silvia. Y vamos a recalcar, ¿no? 1000 veces más que el descriptor de rasgos psicopáticos ha servido a lo largo de todos estos años que he dado docencia, ha servido para que la gente pueda detectar a un psicópata en cualquier medio, no solamente en el medio forense, sino en el entorno familiar, ¿no es cierto? En el entorno hasta de los religiosos, ¿no? Ahora hay una serie que estaba hablando sobre los religiosos que se llama El Reino, que ahí se ve con toda claridad estos psicópatas en el campo religioso, ¿no? Y bueno, y en todo, y por supuesto, ni hablar, estimados amigos de Uruguay y de todas las otras países que están en contacto en este momento, de los políticos. Ahí esto es la política para el psicópata, es miel para las abejas, ¿no? Ahí van, porque ahí está el poder, ¿no? Y nosotros lo vemos ese accionar con tanta claridad ahora que la pandemia ha hecho este estrago. Estos han aparecido y como se sienten impunes en este medio tan difícil y raro que de la pandemia, entonces se expresan libremente. Acá en Argentina, por ejemplo, sin mencionar mucho el tema, realmente están ahí floridos, abiertos a todos, incluso están filmados haciendo sus fechorías, mientras, ¿no es cierto?, todo el resto de la gente está encerrada con mucho temor a la pandemia. Esos están libres, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, si estos están libres, se juntan, no toman ninguna precaución, todas esas cosas, yo me pregunto, estos políticos, estos que están en la parte del poder así, ¿no?, ejerciéndolo, ¿no sabrán algo sobre la pandemia que nosotros no sabemos? Porque después de estas barbaridades que ellos se juntan, no hay ninguna precaución, nada, nadie se contagia ahí. Entonces, ¿qué sabrán ellos que nosotros no sabemos? Bueno, pero un elemento que yo quería especificar, simplemente agregando algunas cosas que dijo Silvia, es el tema de la lógica psicopática, ¿sí? La lógica psicopática es la fuente de errores impresionantes de las personas comunes o de los juzgados o de la complementaria. La complementaria es la que está viviendo o puede vivir con el psicópata, ¿no? Es el error común de intentar entender la mente psicopática, ¿no? Gran error, porque la persona común, la lógica es una lógica empática, que dice lo siguiente: yo, en lugar de esta persona, no haría eso. ¿Entendés? Ahora no entiendo por qué esta persona, ¿no es cierto?, que más adelante vamos a ver que es un psicópata, lo puede hacer. ¿Cómo puede hacer esto? Y rápidamente les refiero un caso que en este momento está conmoviendo a toda España. Toda España está detrás de un hombre. Lo están buscando por todas partes. Este señor, ¿qué hizo? Señor, por Dios, ¿no? Simplemente para no decir lo que corresponde. ¿Qué ha hecho? Se separó de su mujer porque la mujer ya no la aguantaba más, se separó, una española, ¿no? Lo separó. ¿Qué hizo el psicópata? El hijo en común, un pibito chiquito, el hijo en común lo mató. Se lo dejó en un hotel y le dijo: acá tenés, ¿no es cierto?, lo que te mereces. El hijo de él y el hijo de la española. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente la secuencia psicológica, ¿no? Nuestra. Jamás mataríamos a nuestro hijo. Nunca, nunca. Nuestro hijo, ¿qué hacemos con nuestro hijo? Lo cuidamos, ¿no? Lo cuidamos todo lo que podemos, todo lo que podemos. Después está un porcentaje de azar que lamentablemente llamamos accidente, bueno, puede pasar. Pero nosotros lo cuidamos hasta que se hace grande y bueno, ¿no?, después es responsable. Segundo, ¿no es cierto?, no se nos ocurre utilizar como elemento de venganza la muerte de un hijo nuestro, ¿sí? Y tercero, ¿no es cierto?, no mataríamos a un chico, jamás mataríamos a un chico, pase lo que pase, cueste lo que cueste, un chiquito tan chiquito, indefenso, ¿no? ¿Sí?
No lo matarían, eso no se ocurre, no entra en la cabeza, voy a matar a un pibe. No entra eso, ¿no es cierto? No entra eso, ¿sí? Entonces uno dice, ojo, cuidado, que este tipo que mató a su hijo y le dejó ese mensaje, esto te pasa por, ¿no?, haberme hecho esto es lo que te mereces. Uno dice, a lo mejor está loco, psicótico. A lo mejor es un psicótico. ¿Por qué pensar que es? Bueno, resulta que ustedes tienen que pensar, un psicótico está lleno su cabeza de un elemento que llamamos el delirio, ¿sí? El delirio invade la cabeza del psicótico y lo va llevando de un lado para otro, ¿sí? Y eso le impide tener claridad de pensamiento, ¿eh? El psicótico no está libre, ¿no es cierto?, de su cabeza de pensar con estricta claridad y precisión, ¿sí? El paranoico puede tener, ¿no es cierto?, sus elementos más libres, pero el psicótico no, ¿sí? Ahora resulta que este tipo tiene tanta claridad mental que toda España lo está buscando, toda la policía, Interpol, todo, y el tipo no aparece. O sea que ahí está ejerciendo un rasgo importantísimo del psicópata, que es la astucia, ¿sí? El psicópata es astuto. Muchos dicen, oh, es inteligencia superior. No, es astuto. El astuto puede esquivar, ¿no es cierto?, y jugar, ¿no es cierto?, al escondite con toda la policía española y con la policía europea. Sospechan los españoles que este hombre no ha salido de España, así que fíjense ¿no? Entonces eso ya automáticamente yo descarto la psicosis, la locura, ¿no? Claro. Después, otro neurótico, vamos a poner que un neurótico tenga, o un intoxicado tenga un acto así brutal y pueda matar a un chico. Es muy difícil, pero supongo, vamos a suponer. Estaría invadido por algo que se llama, que lo mencionó muy claramente Silvia, la culpa de lo que ha hecho, ¿sí? Entonces, esa emocionabilidad de haber hecho un hecho tan terrible que entra así justamente en el punto C que ella aclaró, en la tercera opción de rasgos psicopáticos, que es la tormenta psicopática. Este es un hecho tan grave, tan tremendo, que no hace falta más cosas para decir, este es un psicópata, ¿sí? Eso, y el hecho de que tiene la astucia para escaparse, porque hay esquizofrénicos que hacen cosas terribles. Acá mismo un esquizofrénico sacó un cuchillo y mató a un policía de una puñalada en el corazón en plena calle, ¿sí? ¿No? Y se quedó ahí y lo mataron, ¿no? Pero fíjense, ¿no es cierto? Pueden hacer actos terribles los psicóticos, ¿sí? Pero no tienen la astucia del escape. El psicópata tiene la agilidad mental, ¿no es cierto?, del escape. ¿Por qué? Porque dentro de esa lógica tan especial está libre de la emoción, de la culpa, está libre de la emocionalidad, del remordimiento, de la responsabilidad. Y entonces esa cabeza está totalmente despejada, ¿sí? Solamente está pensando, a ver, ¿cómo me escapo? Por acá, por acá, por allá, ¿sí? Bueno. Entonces, nosotros como personas comunes no podemos entender esa lógica del psicópata. Olvídense, ¿no es cierto?, los abogados, los jueces, los fiscales, las esposas de estos seres, que hacerse esta pregunta, ¿por qué hizo lo que hizo el psicópata? Olvídense, va a estar 4 años perdiendo el tiempo, gastándose energéticamente, y no van a llegar a ninguna conclusión. Vamos a un caso más que ayuda más a esta comprensión de la mente del psicópata. No para que ustedes lo comprendan, siempre para mostrar, ¿no? Y esto viene en uno de los cursos que hice. Estuve bastante activo este año con los cursos y en la fin del año pasado también. Y uno de los que participó, ¿no es cierto?, en el curso comentó un caso. Dice, ¿no? Dice, un vecino le molestaba el perro, ¿no?, de la vecina. A un vecino le molestaba el perro de la vecina. ¿Por qué? Cuando él salía de la calle, ¿no es cierto?, a la vereda y todas esas cosas, el perro estaba ahí, estaba en la vereda, ¿no? Y el perro se trataba de comunicarse con este hombre como se comunica un perro, ladrando, guau, guau, todas esas cosas, ¿no? Bueno, hasta ahí, ¿no? Entonces toca timbre, ring, señora, dice, ponga este perro en su patio, no lo saque porque a lo mejor puede morder, puede hacer daño, le dice el vecino a la vecina.
Y la vecina le dice, es una mascota y es bueno y no muerde a nadie, dice, ¿no? La vecina, ¿sí? Bien, el tipo, la segunda vez toca timbre, otra vez pasa la misma escena, y dice, no se preocupe que no muera, por favor, manténgalo adentro, le dice. Con esta cosa de que hay personas que sobredimensionan a la mascota y dan el grado de persona, la vecina está totalmente consustanciada que ese perro no iba a morder jamás a nadie, ¿no? Porque, pero la otra persona, ¿no es cierto?, le advirtió 2 veces. La tercera vez, ¿no?, la vecina abre la puerta y se encuentra el perro colgado y muerto, colgado en la puerta, ¿sí? Se lo había matado. Entonces yo le comentaba a esta persona que presentó este caso, le digo, bueno, vamos a poner hasta el hecho de que mate a la mascota si le molesta o si tiene temor o tal vez por sus propios hijos que le muerdan, por ahí, qué sé yo, uno le repugna la idea de que alguien mate a un perro, ¿no? Es obvio es eso, ¿no? Es repugnante, sin embargo uno puede más o menos acompañar hasta ahí. Y bueno, le dio miedo por él o por los hijos, y mató a la mascota. Bueno, es esnable, pero puede pasar. Haciendo un esfuerzo podemos empáticamente comprender. Pero, ¿qué pasó? El hecho de agarrar el perro, colgarlo frente a la puerta para que lo vea la vecina, eso no es normal, no es un rapto, no es nada. Eso es netamente psicopático. ¿Entiendes? ¿Sí? O sea que algunos pasos en esa evolución podemos acompañar en nuestro pensamiento empático. Yo, en lugar de él, en caso de mucho terror por un chico, podría a lo mejor un acto salvaje de matar a la mascota, ¿no? Pero de ahí a agarrar, a colgarlo y decirle, te dije que guardes el perro, ¿no? Y aparece el perro colgado mientras la otra abre la puerta. Bueno, eso es la cosa psicopática. ¿Entienden eso? ¿No? El tipo no está loco, ¿no es cierto? No es un neurótico, quejoso, ¿no? Es un tipo que va a la acción. Y él cree que esa acción es la lógica, es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Le dije 2 veces, no lo entendió, la tercera vez te lo cuelgo. Así de sencillo. Él le parece, entre como decía Silvia, a ellos en esa mente le parece normal lo que están haciendo, le parece adecuado, ¿sí? Para ellos, para nosotros me parece una barbaridad, ¿sí? Después, agarrar que la mujer española esta entre al cuarto del hotel y se encuentra con su hijo muerto y con una nota que dice lo que 3 meses, eso no entra en ninguna cabeza, no entra en ninguna cabeza de gente común, ¿entiendes? El salto cualitativo de esa psiquis es tan amplio que no llegamos a comprenderlo, ¿sí? Así que olvídense de comprender la mente de un psicópata, ¿sí? Otro caso que decía, ¿no es cierto?, que me comentó una señora, otro elemento, o sea, que ellos tenían terror, terrible terror, ¿no?, al hijo, porque, ojo, el psicópata es psicópata de chiquitito. Eso lo ven a veces las maestras de jardín infante, ¿no? Y bueno, el que tenía aterrorizado, como muy bien aclaró Silvia Martínez, ¿sí?, que se convirtió en un sol negro a un pibe de 15 años, ¿sí? Aterrorizado a toda la familia, ¿sí? Bien. A tal punto que en un momento, aterrorizado físicamente, porque esto hay que entender. El tipo de miedo que da un psicópata no es un miedo que puede dar un neurótico o un cabrón. Cabrón decimos acá, el tipo de mucho carácter, que está, ¿no? Eso dice, bueno, este tonto, bueno. No es ese miedo, ¿no? Sino que es un miedo visceral. Es un miedo que se tiene, ¿no es cierto?, de que la vida de uno depende de la voluntad de ese sujeto, ¿no? Que si quiere él nos puede matar. Ese miedo es miedo de presa al predador. Ese es el miedo que siente la complementaria, los hijos del psicópata, ¿no es cierto? Y bueno, y ciertos delincuentes cuando entran
a una casa, ¿no es cierto? La gente que está dentro de esa casa dice, comenta, ¿no? Estaban ahí los ladrones, ¿no? Había uno que nos daba terror. Ese es el psicópata. Este nos da terror, ¿no? Nos daba terror. Nosotros podíamos conversar y se tomó la plata hasta acá, mirá acá, la escondí, bueno, pero ese nos daba terror, ¿no? Y las complementarias a veces me dicen, sí, dice, lo que me da terror es la mirada. ¿No? La complementaria es la que puede convivir, la que la esposa, la novia, lo que sea que puede convivir con el psicópata, ¿no? Dice, es la mirada. A veces, ojo, con esto, a veces me mira con esa mirada, ¿no? Y me aterroriza, ¿no? Eso es, ¿no? Y después el otro elemento es que crea constante tensión, ¿no? En toda relación que él está, donde hay un psicópata hay tensión. Tensión en la fábrica, si es un jefe de fábrica, en la oficina, en la casa. Y entonces este pibe, no sé, se había convertido en eso, en el terror de su propia familia, a tal punto que en un momento dado, ¿no es cierto?, la familia sale corriendo de la casa y se mete en la casa de un vecino, ¿sí? Entonces se van a la casa de un vecino, la familia, ¿y quién quedó en la casa? El psicópata de 15 años, ¿sí? Y entonces el vecino, ¿no?, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Dice, no, lo que pasa es que fulano está tan enojado que tenemos miedo que nos haga algo. ¿Quién? Dice, fulano. Y el vecino sabía que era un pibe. ¿Qué hizo? Déjenmelo a mí. Fue el tipo a la casa, entró y lo sacó de la oreja al pibe de 15 años. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Lo sacó de la oreja y dice, la próxima vez te saco a patadas y que vos haces esto a la gente. Ahora, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Vamos a conjeturar que el vecino tampoco era una persona muy, muy común, ¿no? Y entonces supo qué hacer en esas circunstancias, ¿no? Y van a ver ustedes, ¿no es cierto?, también esto que lo van a ver 1000 veces, el psicópata sabe, ahí tiene un know-how, ¿no?, un saber hacer, ¿no?, en caso de crisis. El psicópata a veces, ¿no es cierto?, como tiene la cabeza despejada, no tiene miedos, no tiene esto, no está nublada por el terror y la sorpresa, el tipo tiene clara conciencia de qué hacer. Por eso muchos emergentólogos son psicópatas, ¿no? He tenido varios de ellos acá conversando por otros temas, porque el psicópata no va a terapia, ¿no? El psicópata que va a terapia es un neurótico disfrazado, ¿no?, de psicópata. Ellos me han comentado, ¿no es cierto? Hay cosas muy, muy, muy interesantes. Pero quiere decir que el psicópata no respeta a menos que sea un par. Si es un par de él, si es un colega psicópata, entonces ahí, ¿no?, y si lo ve, ¿no es cierto?, con superioridad y que realmente lo puede dañar, entonces ahí el tipo baja el copo, ¿sí? Eso ha pasado, por ejemplo, en enfrentamientos entre comandos de policía, ¿no?, que van a buscar a delincuentes, qué sé yo, y que la banda tiene un terror a un jefe específico, ¿no es cierto?, y viene uno de los comandos y lo saca de la oreja también, porque es más, entre comillas, más poderoso como psicópata que, ¿no?, el poder. Recuerden siempre el tema del poder, ¿no? Bueno, también le agradezco a Francisco Javier Abajo, que está contestando las preguntas que hacen ustedes, nos está ayudando también en esto, ¿no?, de como un equipo, digamos, espontáneo que se está formando, ¿no? Después, aquí el otro elemento que deben ustedes, que voy a darle como ejemplo para que entiendan que no se puede entender la mente de un psicópata, es el caso de nuestra pobrecita Ángeles Rawson, que se cumplió hace poco, un año más de la muerte de ella, ¿no? Para los amigos de Uruguay les digo esto. Por ejemplo, el tipo que la mata era el encargado, acá decimos encargado al portero, dirían ustedes, al que cuida el edificio, ¿sí?
el que se encarga de la limpieza y todas esas cosas del edificio, a veces llamamos encargado acá en Argentina, ¿no? O portero, si dicen portero se enojan, pero encargado, ¿no? Ese es el tipo que nosotros tenemos la mayor confianza posible, ¿no? Es más, es el que le entregamos la llave, en caso cuando nos vamos de vacaciones, decimos cualquier cosita, gas, agua, lo que sea, tenés que tener la llave, o alguna limpieza, así, qué sé yo, ¿no? O a veces le decimos, bueno, pintá un poco esto, qué sé yo, bueno. El encargado nos merece una especial confianza. Bueno, el encargado fue el que mató a Ángeles Rawson, que era una jovencita, una adolescente, ¿no? Que había salido para hacer su clase de gimnasia, que en el secundario acá se hace en la escuela de media, la preparatoria para otros lugares, que se hace aquí. La chica de 16 años tenía su clase de gimnasia como correspondía para su colegio, y bueno, de ese lugar no se la encontró nunca más, ¿no? Pero las cámaras, por suerte acá las cámaras iban siguiendo el rastro de Ángeles Rawson, la chiquita que volvía de su lugar de gimnasia y aparentemente entraba en el edificio. ¿Quién la estaba esperando ahí? El portero. La llevó a un lugar, ¿no es cierto? Trató de violarla. La chica presentó mucha resistencia y terminó ahorcándola. La ahorcó y luego, ¿qué es lo que hace un portero? ¿No es cierto? Se encarga de la basura, todas esas cosas del edificio, bolsas de residuos, de consorcio, todas esas cosas. ¿Qué hizo? Hizo lo que hizo siempre, agarró, lo metió, ¿no es cierto?, en un máximo de cosificación, un extremo del concepto de cosificación que explicó muy bien Silvita, la metió en una bolsa de residuo, ¿no? La empaquetó, la metió en el residuo y la tiró en un lugar que llamamos container nosotros, que es un lugar donde todas las bolsas de los edificios se ponen ahí para que venga el camión de basurero de la hecha, ¿no? Y la encontraron a la pobrecita en un basural, de casualidad. La encontraron en un basural. Bueno, nadie por muchos días, nadie sospechó de que el portero era el asesino. Todos pensaban que era una cuestión intrafamiliar, ¿sí? Que alguien de la familia, digamos. Pero nadie sospechaba. ¿Por qué? Porque el tipo se mostraba como siempre. Es más, todos los vecinos decían, pero el portero es maravilloso, es muy amable, muy cariñoso, servicial, ¿no? Bueno, si hasta ahora, que ya pasaron algunos años, le preguntamos a la gente de ese edificio por qué el portero mató a Ángeles Rawson, ¿no? Ninguno va a poder decir por qué, porque no entienden qué le pasó. Dicen que no sé qué le pasó al portero. Y como una cosa así, que de pronto como una tormenta, como un rayo, dice, como decían los clásicos acá de psiquiatría, un rayo en un cielo azul, ¿no? Una cosa totalmente rara y extraña, ¿no? No, señores, psicópata, que lo planeó hace mucho tiempo y la vio crecer y el deseo sexual sobre ella iba avanzando, ¿no? Y un día decidió ejecutar, ¿sí? Como ven, ¿no es cierto?, la capacidad, ¿no es cierto?, de que nosotros, en tanto personas profesionales, ojo, atento a esto, profesionales de la psiquis, psiquiatras, psicólogos, entonces, podamos comprender la psicología psicópata, perdemos tiempo horriblemente. Y gracias a eso es el enorme error en los auxiliares forenses de los juzgados, porque ellos analizan, ¿no?, primero basado en la teoría psicoanalítica, que acá en psicopatía no se aplica, la teoría psicoanalítica no apliquen porque no sirve para nada para este caso de psicopatía. Después maravillosa para neurosis, para todo lo que sea, ¿no? Pero en psicopatía no sirve. ¿Por qué? Porque la psicopatía es acción. Y es acción presente, es acción, lo que está pasando, ¿sí? Y en el psicoanálisis básicamente se basa en la historicidad, ¿no? En la historia. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué habrá hecho esto? Y historia más interpretación, ¿sí? Entonces, esa herramienta que es bárbaro, un montón de cuadros, que es muy útil, para psicopatía no sirve. Acá hay que ver qué hizo, ¿no?,
¿qué hizo? Y para eso está el descriptor de rasgo psicopático. Fíjese que el descriptor, no hay ninguna interpretación en el descriptor. Son todas acciones. Es mentiroso, es manipulador, es esto, es lo otro, crea tensión, bla, bla. Son todas acciones. ¿Por qué? Porque el psicópata es acción, ¿sí? Y ustedes deben entender a la psicopatía para describirla. Por eso nosotros estamos en este nivel de descripción clínica y no estamos en el nivel de interpretación. No estamos diciendo, y Mangieri habrá tenido en algún momento, habrá sido abusado, cuando Mangieri era el portero, que mató a Ángeles Rawson. Mangieri en un momento, ¿no es cierto?, de su infancia alguien lo violó. Y entonces él repitió ese acto con Ángeles Rawson. Esa es una interpretación que no encaja, no cuadra para nada en el tema de la psicopatía. Tengan cuidado con usar la herramienta inadecuada para el tema de psicopatía. Muchas de las cosas que pasan en los juzgados, aberraciones completas de madres que denuncian abuso de sus hijas por parte del propio genitor, o sea, el psicópata que es padre de esa chica, no son tenidas en cuenta, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a interpretar y a buscar una justificación en la historicidad, ¿no es cierto?, del supuesto agresor. Y segundo, ¿no es cierto?, no les entra en la cabeza que un padre viola a su hija. Entonces lo ven como la acción de la madre para evitar el vínculo del hijo con el padre, ¿sí? Una artimaña de la madre, ¿no es cierto?, para evitar la relación vinculada entre el padre y la hija, ¿sí? Bueno. ¿Y qué hacen estos auxiliares? Se dejan seducir por el psicópata, porque los interrogan. No hay nada más tonto que hacerle preguntas a un psicópata, porque es un mentiroso, como dijo Silvita, artístico y muy persuasivo. ¿Y qué hacen? Terminan diciendo que no se comprueba esto que lo otro, y bueno, que la madre está totalmente descompensada, que es una persona más o menos, no sé, demasiado llevada por sus emociones. Bueno, entonces gracias a este elemento que estamos mencionando, a usar el pensamiento empático en lugar de usar la descripción de la acción, ¿sí?, es que se cometen tantas aberraciones dentro del auxiliar forense de los juzgados, ¿no? Por eso es catastrófico muchas veces lo que pasa a nosotros. A algunos de ustedes le habrá pasado en Uruguay también, que va una complementaria que es la esposa, la conviviente del psicópata que tienen hijos, que lo denunciaron, que le piden a perimetral y todas esas cosas, y que le hacen un peritaje, ¿no es cierto? Y bueno, como muy bien dijo Silvita, por no tener en la cabeza el concepto, ¿puede ser un psicópata o no? Eso, en la cabeza. ¿Y si es un psicópata y nos estamos comiendo la galletita? Entonces, por no tener eso en la cabeza, entonces los auxiliares dan un informe positivo sobre el denunciado y bueno, revinculan una catástrofe brutal, otra catástrofe de punto de revinculan a esa hija abusada con el abusador y la obligan a mantenerse la vinculación. ¿Por qué? Porque acá dicen el interés superior del niño. Dicen que el niño, o la niña, ¿no?, por supuesto, tiene el derecho de continuar el vínculo con el padre. Una aberración espantosa, ¿no? Todas las cosas. ¿Por qué? Porque también yo entiendo que hay un prejuicio enorme en la ley, y esto lo tienen que los abogados, pero espero que me escuchen muy bien esto. La ley tiene un principio de hierro, que dice, todos somos iguales ante la ley. Y entonces juzgan a todos como si fueran iguales. Y eso de todos somos iguales, evidentemente, no pueden incluir al psicópata, porque el psicópata no es igual a la persona común. Entonces, ahí tendrían que mover ese principio, todos somos iguales, para decir, ojo, están los psicópatas. Es una batalla.
Bueno, vamos a dejar espacio, Silvia, si te parece. Es bueno. Hay que aclarar que María José Riquelme, que iba a estar a cargo de las preguntas, no pudo entrar porque se había agotado la cantidad de gente que tenía que estar en el Zoom y no la dejaron entrar. Pudo ingresar, Hola, doctor. Doc. Pudo ingresar. Buenas noches. Acá está. Persevera y triunfarás. Muy bien. Buenas noches. María José Riquelme, psiquiatra de la provincia de Córdoba, acá en Argentina. Ella siempre habitualmente, ¿no es cierto?, se hace cargo de las preguntas, ya está muy hábil para detectar las preguntas y hacerlas. Las preguntas que hacen ustedes, ¿no? Y entonces con la organizadora, ¿no es cierto?, Sol de Franco, bueno, acá estoy, tanto yo como Silvia. O Sol de Franco, si querés agregar algunas hasta que Majo se organice. ¿Estás sin audio, Majo? No te oímos. ¿Nos oís? Ahora sí. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, ahora sí. Bien. Tenemos algunas preguntas, por ejemplo, de Jorgelina Lacatena. Pregunta si hay alguna estadística de cuántos psicópatas hay aproximadamente por persona, por cantidad de personas. Bueno, en la población general nosotros nos manejamos acá en la Escuela de Argentina sobre psicopatía con el 3% de la población general. Hay otros países como España, por ejemplo, ellos dicen, no puede ser que haya tanto psicópata y manejan con el 1%, ¿sí? Y otros lugares, como algunos estados de Estados Unidos, que llegan a decir que hasta 7% de la población. Nosotros nos mantenemos, ¿no es cierto?, dentro de el porcentaje del 3%. Y con respecto a las mujeres, es equivalente. Sería el 1,5% de mujeres y el 1,5% de varones para la población general. No hay distinción, ¿no? Nosotros no hacemos distinción entre el psicópata y la psicópata, en cuanto a cantidad, estadísticamente hablando. Inicialmente, y lo van a encontrar en muchas literaturas internacionales, dice que hay menos cantidad de mujeres psicópatas que hombres psicópatas. ¿Sí? Pero eso se debe simplemente a un hecho de que todavía les cuesta llegar a profundizar la observación. Porque a veces la mujer, ¿no?, ejerce su psicopatía, su poder, como bien aclaramos siempre, el eje, la esencia del psicópata es el poder, su poder en ámbito de la familia, y de ahí no sale mucho, el ámbito de las oficinas. Hay jefas horribles y espantosas, ¿no?, que se la agarran inclusive con las mujeres, son muy agresivas. Y uno dice, ¿qué le dice? Yo no dice, no, es una psicópata que está ejerciendo el placer que ellos tienen de sojuzgar a los demás. Porque sienten placer, les gusta eso, ¿sí? Disfrutan eso. Majo. Tenemos una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Hay una pregunta que hace Alfonso de Sousa ahora. Dice, comprendo el tema de detectar los rasgos psicopáticos, pero no soy profesional. ¿Cómo averiguo eso en otra persona? ¿Qué preguntas lo pueden evidenciar? ¿Cómo veo esas conductas? Y hace otra pregunta abajo, ¿cómo se trabaja la psicopatía? ¿No se recomienda ir a terapia? ¿Que vaya directo al psiquiatra? Bueno, está bien, vamos a resumirlo así. Cuando yo inicié este asunto del estudio de la psicopatía, yo lo vi como un acto médico. Había una persona que tenía un problema, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaba con esta persona que tenía estas condiciones de generar estas acciones tan brutales? ¿Sí? Creí que era un acto médico. Más adelante, nosotros con el tiempo me di cuenta que no es un acto médico, porque no es una enfermedad. No se hereda, no es una enfermedad, ¿sí? Y si no es una enfermedad, no solamente dicho por mí, ojo, la base
por ejemplo, Schneider, el alemán de 1929, después 49 y 50, dice no son enfermos, porque no tienen la cualidad de enfermos. Tampoco hay que hacerle caso al DSM, cualquiera sea, DSM-4, DSM-5, ¿no es cierto?, que dice que es un trastorno. No es un trastorno, no están trastornados, son así, tienen esta personalidad. En consecuencia, no es un enfermo, no es un trastorno, entonces no tiene tratamiento, es obvio, no hay tratamiento. Está archicomprobado que estas personas no cambian. Como muy bien dijo Silvia, ¿no es cierto?, que hay gente que sale de la cárcel que tiene conducta 10, ¿sí? Hay un famoso caso acá en Argentina, ¿no es cierto?, que un juez, ¿no es cierto?, de cámara decide liberar a un prisionero. El juez se llama Axel López, lo digo porque este tipo hay que nombrarlo, ¿sí? Y lo liberó, y este psicópata que ya estaba preso por varias violaciones seguidas de muerte, como crímenes causas para evitar que sea señalado como testigo por la propia víctima, lo mataba. Tenía 2 o 3 intentos, había 2 o 3 muertes y encima hay otros intentos de violación. Bueno, el señor juez Axel López, basándose no en la pericia que hizo el psiquiatra, que dijo no suelten a este tipo porque este tipo va a seguir matando, está eso todo en los expedientes, sino se basó en el informe del jefe de penitenciaría, que decía conducta 10. Cuando estuvo preso tuvo una conducta 10. Y el tipo, Axel López, dijo, eso también está escrito en todas partes, así que no estoy haciendo ninguna inferencia, dijo, entre el informe que hace un psiquiatra en 1 hora o 2 y el que hace el jefe de penitenciaría en 10 años de observación de la persona, ¿a quién le voy a hacer caso? Al jefe penitenciario. Lo soltó, salió, se hizo pasar por un remisero, y a la primera muchacha que allá en el Chaco, creo que era, o Formosa, que encontró, la violó y la mató. O sea, repiten, no cambian, son peligrosos, ¿sí? Y entonces estas personas, no sé, fíjese, este tipo tuvo 10 años en la cárcel, salió igual. No tienen tratamiento. Ni se les ocurra mandarlo a terapia, porque yo lo estuve acá en terapia, pero ¿por qué lo estuve en terapia? Un psicópata en terapia es un neurótico disfrazado, digo. Estos no, estos sí eran psicópatas, pero lo que pasa es que la que generaba la plata, la que manejaba la plata, la que tenía el poder de la plata, era la esposa. Entonces la esposa le decía, si no vas a terapia, ¿no?, nos dejamos. Entonces el psicópata iba a terapia, ¿sí? Muy bien, iba a terapia, pero ¿qué pasaba? Venía a conversar conmigo, ya lo va a pasar a ustedes, ¿no? O sea que no hay psicoterapia, no sirve ninguna psicoterapia para el psicópata. No. Tampoco hay tratamiento, no hay que andar medicando a un psicópata, porque primero que el psicópata sí, se acuerda que son mentirosos, ¿no? Muy mentirosos. Entonces, sí, tomó la medicación, sí, tomé la medicación, no tomó nada, ni medicación, ¿sí? Sí, es inútil. Tal cual. O Sol, vos si tenés Sol alguna, sí. Tengo otra acá, Doc. Washington Pereira, ¿se escucha? Bien uruguayo, Bien. Bien uruguayo, Washington Pereira. Pregunta, soy negociador policial, dice, y en muchas ocasiones con psicópatas atrincherados, muchas veces en los estrados judiciales se ha dificultado mucho que sean considerados como tal. Hace comentario. Pablo, acá todos los negociadores policiales, ¿no es cierto?, se hacen llamar Pablo, ¿no?, que es el código entre, ¿no? Bueno, Pablo, bueno, está justamente, ¿no es cierto?, él que debe tener una experiencia tremenda, si tiene muchos años en negociaciones, él ya se da cuenta si con quién está negociando. ¿Con un delincuente común? Ojo, no todos los delincuentes son psicópatas, sáquense eso de la cabeza. Solo algunos. Si está negociando con un delincuente común o con un psicópata, ¿sí?
Entonces ahí está la pericia de Pablo. Le digo Pablo por el apelativo que tiene los negociadores, ¿no? En cómo salir de esa situación y poder, digamos, mostrarle a Pablo, que Pablo le muestre lo maravilloso que es el tipo, porque esto se maneja mejor con el egocentrismo del psicópata, otra característica tremenda del psicópata es egocéntrico, que con el tema del castigo, ¿no? Si ustedes lo halagan al psicópata van a conseguir más cosas que si lo amenazan con castigarlo, ¿sí? Por eso no les sirve para nada. Y sí, efectivamente, como él dice, después todo ese laburo que hace tanto los negociadores, los policías, el cuidado de rehenes y todas esas cosas, todo ese trabajo maravilloso que hacen, consiguen que se entreguen los delincuentes, después el juez los suelta, los suelta, porque fallan esto, falla aquello, y te lo suelta por un artificio de la ley. Sol, ¿tenés alguna pregunta vos? Sí, tenemos una pregunta. Una de las preguntas que plantea uno de los oyentes es... ¿Cómo se llama el señor oyente? Se lo pasé a Majo. Bueno. No lo tengo aquí, pero okay. Yo la reformulé un poquito para facilitar. Lo que la gente pregunta es ¿qué relación hay entre la psicopatía y la violencia doméstica? Porque es un flagelo que acá en Uruguay tenemos mucho. Bueno, vamos de nuevo. Así como decimos que no todos los delincuentes son psicópatas, es más, son muy pocos los delincuentes y psicópatas, ¿no? En la violencia doméstica, no todos los violentos son psicópatas, ¿sí? ¿Qué nos va a indicar que es un psicópata? Bueno, si escucharon bien lo que decía Silvia Martínez, por eso digo, por favor, vean 4 o 5 veces la exposición de Silvia hasta que le entre en la cabeza las características del psicópata. El psicópata tiene las características, ¿no es cierto?, que ella mencionó, ¿sí? Y la persona común, el violento común, no. Después tiene otra característica, el violento común, que muchas veces es violento por arrebato. Se emociona mucho, discute y bueno, y es violento. Que tiene que ser arrepentimiento. Después cuando baja la cantidad de adrenalina que subió con la discusión, el tipo se arrepiente de lo que hace, ¿no? Le da miedo que lo denuncien, todas esas cosas, baja. Y todas esas alteraciones emocionales del violento no tienen nada que ver con el psicópata, ¿no? El psicópata es una máquina fría, ¿no es cierto?, de ejercer la violencia, y no tiene miedo. Pero debe estar, ¿no es cierto?, la violencia de ese sujeto debe estar inserta en el criterio de los rasgos de psicopatía, ¿no? No es un hecho, sino varios hechos y varias cosas y factores que intervienen en el descriptor. Majo. Bien, tenemos una pregunta acá de Mabel Brites, Mabel Brites. ¿Nos puede dar las diferencias básicas entre el sociópata y el psicópata? Silvia, por favor, Silvia, contestale. Bueno, reiterar, ¿no? El psicópata tiene esa característica. Ya la hemos dicho, debe reunir todo el patrón que hemos mencionado en el descriptor de rasgos psicopáticos. El término sociopatía ha sido utilizado con muchas acepciones, a veces como sinónimo, a veces como no, a veces como trastorno antisocial de la personalidad, pero en general la diferencia se basa en si cumple o no el rasgo, la totalidad de los rasgos descriptores de psicopatía. Esa es mi visión. Perfecto, sí. Eso es lo que se llama el DSM, lamentablemente, que están esos conceptos ya perimidos, eso no sirve para nada, que hacen esa distinción del sociópata versus el psicópata. No, señores, esto mire, sociópata, lo que se llama, ellos llaman el sociópata es un psicópata, nada más, que tiene un carácter un poquito más ácidas con respecto a las acciones antisociales, pero cumple con todos los rasgos tal cual que no sirve al principio.
Sol, vamos una y una, a ver. Sí, aquí nos está preguntando María Alejandra López si las acciones de los psicópatas tienen algún sello de identidad que se repiten a lo largo de su vida o si esas acciones van mutando. Bueno, que eso parece un COVID, va mutando. Bueno, no, el psicópata tiene un patrón de conducta, tiene su estilo. Cada psicópata tiene su estilo que, como muy bien mencionó Silvia, corresponde a la necesidad especial que tenga, ¿no? Y la forma de satisfacer esa necesidad especial hace que él tenga un estilo, una cuestión de repetición de conductas, ¿sí? Eso se ve en todos los psicópatas, psicópata cotidiano. Entonces uno le pregunta a la complementaria, que es la persona que convive con él, que es la esposa, la pareja, y le dice, ¿cómo es el psicópata? Y ella le va a describir el patrón, ¿no? No así tan preciso como ha dicho Silvia, pero va con conductas así arrebatada por la emoción, pero le va a ir dando todas las características y va a decir estas palabras. Él siempre hace esto, él acostumbra a hacer aquello. Antes yo sé que va a estar muy violento si hace esto previamente. O sea, eso se llama el patrón, ¿sí? El conjunto de conductas que acompañan las acciones que después van a ser siempre las mismas, ¿sí? Ese es un psicópata, ¿sí? Después, aquel que es errático en sus conductas está emparentado con otro tipo de cuadros de violencia. Por eso repito, no todos los violentos son psicópatas. Hay violentos de todo tipo, por ejemplo, un borracho. Famoso y antiguo concepto de borracho que viene, ¿no es cierto? Y tiene, que le dicen de mala bebida, al borracho de mala bebida. Viene acá y entra a darle una paliza a la mujer, ¿viste? Pero después el borracho se le pasa la borrachera y pide de rodillas perdón, todas esas cosas, ¿no? Así que hay un montón de violentos. Hay otra cosa que hay que entender. Están los psicópatas, pero también están gente que hace acciones crueles y maldades, que no son psicópatas, solo son malas personas, ¿sí? Son bichos agresivos de por sí, ¿sí? Sin por eso ser psicópata. Para ser psicópata tienen que reunir las características del descriptor de rasgo psicópata. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches, Fabia. Buenas noches. Saludos desde La Rioja, Argentina. Bueno, siguiendo el lineamiento de que es una forma de ser, como lo define usted, que me encantó ese concepto, no siendo una estructura, no siendo un trastorno. Quisiera saber, como ya preguntaron en el chat, si se nace o se hace psicópata. Yo quisiera saber lo contrario, o sea, la complementaria. ¿Se hace directo, o sea, se hace, o en un texto que leí también de usted puede ser que directamente tienda a buscar un patrón de, digamos, de un psicópata, ¿no? Bueno, quisiera entonces, que Fabia, me responda esa duda. Te voy a contestar rápidamente a esto. Sí, por favor. La complementaria de adolescente o antes ya de puber siempre está buscando la mujer complementaria, ¿no? Está buscando un varón distinto al común. El varoncito común, el adolescente común lo aburre. Siempre está buscando aquel que se destacó, aquel que ya sabe, todos saben que es un mujeriego, que que te va a martirizar y todas esas cosas. Las adolescentes saben, salió con fulana, vengana, sultana y las arruinó, qué sé yo. Bueno, ella va rápidamente a estar con eso, ¿no? Con esa persona, ¿eh? A veces hay una característica del varón, que por supuesto no tiene nada que ver con el varón común, ¿sí? Que la llama la atención, ¿no? Por ejemplo, una profesional me decía, yo cuando era estudiante, ¿no? Un día charlando con una amiga me dice, no sabés, tengo un compañero, en otro curso era, ¿no? Que es maravilloso en matemáticas y le discute al profesor y le gana al profesor en los planteamientos matemáticos. Y esta chica, que estamos hablando, le dice, presentámelo que yo quiero ser la novia de él. Simplemente por eso, ¿no? Y efectivamente,
Excelente el ejemplo. Sí, ¿por qué? Porque era alguien extraño, raro, y cuando están, por ejemplo, tienen con el psicópata, con las personas comunes se aburren. Bueno, vamos a dejar a Majo que nos diga la otra pregunta. Fabián, dale. Bien, Doc. Muchas gracias. Dale, Majo. Preguntan, voy a leer esta primero porque la pusieron 2 veces. Ana Patricia Rodríguez, yo tengo una duda, ¿por qué un hijo después de ver cómo su padre golpea a su madre, decide vivir con el padre igual? Estamos hablando de Bueno, adultos. linda pregunta. Sí. Todos los días vemos eso, Majo. Todos los días vemos eso. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Que lejos de que la complementaria decimos, ojo, es lo mismo, ¿cierto? El complementario y una psicópata, y la complementaria y un psicópata. Es lo mismo, ¿no? Porque lo que pasa es que estamos acostumbrados a hablar de la complementaria, ¿no? La complementaria está como en una nube, vamos a decir, ¿sí? Mientras está con el psicópata. Y el psicópata, ¿no es cierto?, para afianzar y tenerla más controlado, inmediatamente la embaraza, ¿no? Y después usa a los chicos como rehenes. Una porquería impresionante que un día podemos conversar. Si Sol Franco hace otra reunión, podemos conversar de este asunto de la complementaria más abiertamente. Entonces está como una especie de adormecimiento, entre comillas, ¿no? No es tonta, como bien aclaró Silvia cuando habló sobre los rasgos, ¿no? La complementaria no es ninguna tonta, el complementario no es ningún tonto. Está ahí porque quiere estar ahí, ¿sí? No es que es una víctima tampoco. La complementaria no es una víctima, como dicen los españoles erróneamente. La complementaria no es una víctima, ¿sí? Está ahí porque ella quiere estar ahí, ¿sí? Y lo que no ve es el trabajo que hace el psicópata sobre los hijos de chiquitos. Ya el chiquito, el psicópata le va haciendo la cabeza a sus hijos, a sus propios hijos. Y por un lado, ¿no es cierto?, los va tratando de seducir a los hijos, y por otro lado va descalificando a la madre, ¿no es cierto?, de esos mismos chicos, hasta quitarle la jerarquía de madre y ser como una hermana, ¿no?, que está dando vuelta por ahí, ¿sí? Por eso, muchas veces, pero muchas veces, cuando se rompe la pareja, cuando se separan, cuando se hace el divorcio, todas esas cosas, los chicos cuando tienen 13, 14 años deciden ellos deciden, quieren estar con el padre psicópata, ¿no? Por ese efecto que la complementaria no ve, que es todo el trabajo que hace en la cabeza de los chicos. Sol. Doctor, tenemos aquí 3 preguntitas más. Una de ellas creo que usted ya la respondió, que nos pregunta nuevamente. Sí, yo como no soy psicóloga, psiquiatra, se la reitero y usted me dice si ya está contestada. Y me dicen, ¿cuál es la diferencia principal entre el famoso trastorno antisocial de la personalidad, sociopatía y la psicopatía? Sí, ya contestó con creces la doctora Silvia Martínez, desde La Rioja, provincia de acá en Argentina, ¿no? Perfecto, era lo mismo por lo que... Es exactamente como decíamos son. Perfecto. Doctor, otra pregunta que tenemos, que la vi con recurrencia, se me fueron pasando los nombres, pero preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el psicópata y el narcisista? Por Dios te pido. No se enoje conmigo, por favor. Por Dios te pido, Silvia o Majo, contesten ustedes, por favor. ¿Qué diferencia entre el narcisista y el psicópata? Sean amables, ayúdenme. Y tenés silenciado el micrófono. El narcisista es un neurótico, una persona que se ama a sí misma. El psicópata es un ser especial, es un ser en el mundo, no es una enfermedad, no pertenece a la neurosis ni a la psicosis, no, es un psicópata que reúne las características del descriptor. Y el psicópata no necesita del otro, el narcisista necesita de la mirada del otro. Para que lo adule. Gracias. Sol. ¿Majo? Sí, doctor, tengo otra más. Bueno, está bien, no te enojes conmigo, Sol.
No, por favor. La reduzco. Una persona, concretamente, Alfonso de Sousa, nos viene preguntando cómo puede él, cuando conoce a una persona, detectar o saber si esa persona es psicópata cuando se está conociendo en un vínculo, bueno, digamos, yo le digo culturalmente afectivo. a este señor que la psicópata, espero que sea una mujer, ¿no? Entonces, si la psicópata está con él, digamos, le va a hacer la luna de miel. O sea que él de inmediato se va a enterar que es justamente la mujer que estuvo esperando toda su vida, ¿sí? Que lo completa en todo, que es maravillosa en todos los campos, ¿no? Sexual. Entonces, toda esa parte, la persona esta, la pareja, en primera instancia, ¿no es cierto?, va a decir, qué maravilloso que es, ¿por qué no lo encontré antes a esta mujercita, ¿no? Las cosas. Ahora, después de que pasó la luna de miel, que eso va a depender de lo que decida la psicópata, de cómo destruir la cabeza de este señor. Entonces, después que pasó la luna de miel, que lo tiene bien agarrado, que está sacando toda la plata posible, por ejemplo, todas esas cosas, ahí empieza a mostrar algunos aspectos que uno de ellos es la tensión. Este varón, ¿no es cierto?, va a empezar a tenerle miedo a su pareja. Fíjense, ¿no es cierto?, esta introducción que estamos haciendo, esta emoción que es el miedo. Miedo. Segundo, él va a sentirse inseguro frente a esa pareja. Y tercero, va a sufrir, ¿sí? Él va a sufrir. Está con una mujer que está con él y todas esas cosas y sufre en la relación. Y desde luego la tensión de base, ¿no? Si reúnen todas esas características, que son 3 o 4 que mencionaba, después podemos hablar más después en la otra charla que vamos a hacer. Entonces él va a querer irse de ahí rápidamente, porque como muy bien aclaró varias veces Silvia, el complementario no es tonto, va a querer irse de la relación, pero no va a poder, porque ya, ¿no es cierto?, la psicópata lo tiene agarrado de los genitales, ¿no? Así que no va a poder irse, ¿sí? Va a querer, pero no va a poder irse. Y el tipo, esta persona que preguntó, no va a saber por qué no puede irse de ahí. Eso es otra cosa terrorífica. Es siniestra, en el verdadero sentido de lo siniestro, ¿no? Sabe que se tiene que ir de ahí, pero no puede irse de ahí, ¿no? Es muy terrorífico. Majo. Doc. Finalizando, Majo. Vale. Finalizando. María Alejandra López pregunta, hace primero el comentario, he observado que los hijos de padres psicópatas desarrollan patrones de acciones similares o casi idénticos. ¿Puede ser esto? Sí, porque los chicos, cualquier chico imitan. Por lo general con padres comunes imitan cosas lindas, cosas buenas, ¿no? Y algunos errores, pero también esos errores que imitan son comunes, ¿no? Es una cosa, oh, qué terrible este pibe, ¿no? Pero como imitan, también pueden imitar las acciones negativas del psicópata, ¿sí? Algunas acciones negativas. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa para que ustedes distingan y no se confundan y digan, ¿este hijo es un psicópata? No. ¿Por qué? Que es la misma diferencia entre uno original y una mala fotocopia, ¿sí? Nunca va a ser auténtica las acciones del chico, nunca van a ser auténticas las acciones del chico, ¿sí? No tienen la calidad, ¿no es cierto?, del acto psicopático. Puede tener la aproximación, la copia, ¿no?, del acto psicopático, pero no tiene la calidad, porque el chico no es psicópata, ¿no? Pero sí, imitan algunas cosas, ¿no? Bueno,